A tu salud en pandemia es un espacio radial del Departamento de Salud Municipal de Paillaco que busca informar a la comunidad ante la preocupante alza de casos COVID-19 en la comuna, entregando orientación y consejos serios y responsables para enfrentar esta crisis. En este minuto comienza A tu salud en pandemia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a tu salud en pandemia, este espacio de comunicación del Departamento de Salud Municipal de Paillaco que se emite cada viernes para informar el estado de la pandemia del COVID-19 en nuestra comuna. Ya llevamos un mes y ya 2 semanas en cuarentena, pero afortunadamente parece que las cosas se vienen mejor para los próximos días porque hasta el día de ayer teníamos solamente 42 casos activos, aún no sale el reporte del día y dentro de los próximos días podríamos ver, ojalá recibir ese esperado anuncio de poder avanzar a fase 2. Pero para lograr eso, por supuesto, es importante el compromiso de cada vecino y vecina. ¿Cómo? Usando mascarilla correctamente, cubriendo su nariz y boca, respetando las distancias, cuando hacen fila, lavándose las manos de manera frecuente con agua y jabón o alcohol gel si no tienen, ventilando los espacios, que también es muy importante, y lo principal, evitar las reuniones sociales y familiares. El virus finalmente somos las personas quienes lo transmitimos. El día de ayer fue bastante noticioso y fue el mismo presidente de la República quien anunció cambios en este plan paso a paso que hemos tenido durante ya desde alrededor de septiembre del año pasado, que restringe la movilidad y el funcionamiento de distintos servicios. Y ayer se dieron a conocer noticias que tienen que ver con una apertura o permisos, especialmente a las personas que ya tienen su registro de inmunización completo. Entonces, para conocer las novedades sobre esto, nos encontramos vía telefónica con la directora del CEFAM Lautaro Quero Ríos, Viviana Villalobos. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Yana, muy buenas tardes a todos y todas y todos los auditores de la radio. Vivi, si nos pudieras comentar alguna de las novedades que trae este nuevo plan paso a paso. Bueno, información en realidad que ha circulado desde el día de ayer, como tú bien lo señalabas, y hay bastante expectativa para ver si en nuestra comuna vamos a tener variaciones. Hay varios tips que son importantes tener presente, que es como la información más general. Primero que todo, entender que estos cambios obedecen a un comportamiento regional, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de modificar, por ejemplo, el toque de queda, esto tiene que ver con el comportamiento que podamos tener nosotros, ¿cierto?, a nivel regional, donde debe existir un mínimo, como mínimo un 80% en términos regionales de población inmunizada, ¿ya? Población, por supuesto, que está en relación al grupo que debe ser vacunado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que como comunidad paillaquina podamos seguir alimentando esa cifra para que la región en sí pueda tener este cambio de horario respecto al toque de queda. Y además de eso, debe existir un esquema completo donde existan una tasa menor a 150 casos activos. Entonces, insisto, Yana, esto es súper importante porque en la mañana incluso algunos funcionarios también conversaban de que es importante tener en claro que esto obedece netamente a un comportamiento regional. Por lo tanto, mínimo un 80% de la población inmunizada, población que se acorde a los grupos prioritarios que ha mencionado el Ministerio de Salud, y además de eso, no pasar los 150 casos activos dentro de la región. Ahí se sacará un promedio, ¿cierto?, en base al comportamiento de cada comuna, y la región nos podrá indicar si es que existen presiones. Hoy, el toque de queda se mantiene siendo de 22 a 5 horas, a 5 a.m., y esa posible variación, ¿cierto?, solo comenzaría a regir posterior al 15 de julio, que es lo que nosotros escuchamos, al igual que muchos auditores, donde se correría para que el toque no comenzara a las 10, sino que pudiera partir a las 00 horas. Pero eso va a depender exclusivamente de las cifras regionales y esta información por lo menos el gobierno regional y la Seremia de Salud todavía no la han dado a conocer. Así es, efectivamente, estos son anuncios que dio el presidente de la República durante el día de ayer, son anuncios que solo podrán concretarse
Dios, hemos tenido una baja importante respecto a los casos activos. Estamos esperando hoy día el reporte regional, pero hasta el día de ayer teníamos 42 casos activos, y eso habla de un muy buen comportamiento en términos de la población. Pero no un relajo, ya, eso es muy importante. No un relajo porque no olvidemos que los niños y niñas de la comuna, y así como en otras comunas también de la región y del país, comienzan a salir de vacaciones de invierno. Si bien es cierto, no han asistido a clases de manera presencial, pero eso no significa que pueda existir una movilidad abierta, ¿cierto? Y relajarnos en esa tarea. Por lo tanto, tienen que seguir las restricciones, evitar las juntas familiares y, por supuesto, sociales. Así es. Vivi, conversamos sobre la posible modificación que podríamos tener a partir del próximo jueves 15 de julio en lo que tiene que ver con el toque de queda, pero hay modificaciones en el aforo y funcionamiento de distintos servicios, y quisiera que nos comentaras sobre eso y de la importancia que va a cobrar ahora el pase de movilidad. Hace bastante tiempo ya que se viene invitando a la población, a la comunidad, a que se inmunice, ¿cierto? Se pongan sus 2 dosis en el caso de las vacunas, que es así el plan de vacunación. No olvidemos que tenemos una vacuna que es la CanSino, que es solo una dosis, y con ello poder acceder a este pase de movilidad que hoy día nos ha sorprendido también con algunas variaciones respecto a lo que significaría dependiendo de la fase en la cual se encuentra el territorio. Entonces, lo primero importante acá, porque hay algunas cosas que son importantes que la comunidad las tenga súper claro. Cuando hablamos de seminarios, de ritos religiosos, de públicos de estadios, por ejemplo, o cines incluso, que en el caso de la comuna de Payaco no tenemos, pero para que también manejen la información, existe aún la prohibición de que en cuarentena nada se pueda hacer. Pero sin embargo, en la fase de transición, que es la fase en la cual nosotros podríamos optar durante los próximos días, si las cifras siguen siendo tan favorables, ¿qué va a significar? Que el aforo, ¿cierto?, va a cambiar. Es decir, debe existir una persona por cada 8 metros cuadrados de superficie útil, ¿ya? Donde en el espacio cerrado podrían haber 25 personas sin pase de movilidad, pero con pase de movilidad en espacio cerrado podría ser el doble, es decir, 50 personas. En espacio abierto, la cifra cambia, ¿cierto? Donde podrían existir 50 personas 50 personas sin pase de movilidad y 100 con pase de movilidad. Entonces, si tú te das cuenta, siempre es el doble cuando hablamos de pase de movilidad, ¿ya? Uh-huh. Ahora, los sábados, domingos y festivos, no olvidemos que aplica la regla de cuarentena en el caso que yo les mencionaba de los seminarios y ritos religiosos, públicos en los estadios, ¿cierto? Para que la comunidad lo tenga súper claro. Ahora, en la etapa de preparación, la regla es más o menos similar. El aforo sigue siendo de una persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil, y en espacio cerrado, por supuesto, el número crece un poquito más. Se podrán considerar 100 personas sin pase de movilidad y 500 con pase de movilidad. Eso estamos hablando de la fase de preparación, que es la fase 3. Y en los espacios abiertos o al aire libre, son 200 personas sin pase de movilidad y 1000 con pase de movilidad. Entonces, insistimos con eso, la importancia de que nuestra población esté inmunizada es la línea base. Así es. Vivi, aquí nos has mencionado lo que tiene que ver con los ritos religiosos. Dentro de eso entran funerales, matrimonio, entre otras ceremonias. Y bueno, en las actividades en Payaco no tenemos cine, pero muchas veces también nos trasladamos a Valdivia, estando con nuestro pase de movilidad. También podemos viajar a comunas. Si estamos en fase 2, podemos viajar a otra comuna en fase 2, como en este caso Valdivia, que está en fase 2 en este momento. Entonces también tenemos estas ventajas. Vivi, ¿y qué pasa con los aforos en los restaurantes? Ya, aquí la situación es un poco distinta, por eso que es importante que diferenciamos. Hablábamos recién de ritos religiosos, que son los que tú mencionabas, seminarios, gente en estadios, ¿cierto? Y cines. Y cuando hablamos de restaurantes y gimnasio, aquí cambia la cifra. Sin embargo, en cuarentena sigue siendo prohibido el reunir a público, ¿cierto? Pero en la fase 2 de transición, los sábados y domingos se entiende que funciona la fase de cuarentena, por lo tanto la restricción sigue estando presente, pero en espacios cerrados de restaurantes y gimnasios solo asisten con pase de movilidad, ¿ya? Eso es súper importante. En fase 2,
Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir aquí? Que debe existir como mínimo 2 metros de mesas o maquinaria, ¿cierto?, entre un usuario y otro, y que se quiere, por supuesto, además se requiere cumplir con los estándares mínimos de ventilación de estos lugares. Estamos hablando, recordemos, de gimnasios y restaurantes. En espacios cerrados, por lo tanto, repito, sí o sí, pase de movilidad, como mínimo 2 metros de distanciamiento entre las mesas o maquinaria si estamos hablando de gimnasio, y tener los estándares mínimos de ventilación. En espacios abiertos o al aire libre, ¿cierto?, asisten con o sin pase de movilidad. Aquí no es requisito el documento como tal, pero sí se debe cumplir con la distancia de 2 metros entre mesas o máquinas. Entonces la diferencia entre el espacio cerrado y abierto es contar con el pase de movilidad. Esta es una excelente... ¿Perdón? Sí, que esta es una excelente noticia, lo leíamos a nivel regional del rubro gastronómico, que lo veían de forma esperanzador, y me imagino que las personas del rubro gastronómico en Payaco también, porque en este momento estamos en cuarentena no pueden abrir, pero si esperamos, si Dios quiere, en los próximos días podemos avanzar a fase 2, los restaurantes, los cafés de Payaco van a poder abrir, y no solamente en sus terrazas, sino que con esta noticia van a poder abrir en los interiores. Así, efectivamente, yo creo que esta es una esperanza para nuestros comerciantes, los locatarios que tenemos en la comunidad payaquina, porque la economía también se ha visto tan afectada por esta pandemia. Pero para poder mantenernos por un largo tiempo y en realidad la economía payaquina mejore, tenemos que seguir comportándonos de manera responsable para que la etapa de preparación, que es la fase 2, pueda ser por largo tiempo, porque si las cifras nuevamente vuelven a subir, así como estuvimos hace un par de semanas atrás, lo más probable es que tengamos que volver a retroceder. Por lo tanto, la preocupación, la responsabilidad y el autocuidado es algo que no debe parar, que no debemos descansar en eso. Uh-huh. Vivi, que nos pudieras contar qué pasa con las fases 3 y 4 en el funcionamiento de los restaurantes. Mira, en lo que es restaurante y gimnasio, que es lo que estábamos conversando recién, si estuviéramos en fase 3, que es la fase de preparación, esto está permitido todos los días. Ustedes saben que en fase 3 la cuarentena no existe el fin de semana, por lo tanto aquí de lunes a domingo en espacios cerrados se puede asistir a restaurantes y gimnasios con pase de movilidad. También la medida de distanciamiento es mínimo 2 metros entre las mesas o máquinas en el caso del gimnasio, y también cumplir con los estándares mínimos de ventilación. Y respecto a los espacios libres o al aire libre en la fase 3, también se debe cumplir con al menos los 2 metros, ¿cierto?, de distancia, pero aquí es con o sin pase de movilidad. Si te das cuenta, las medidas entre lo que es fase 2 y fase 3 de gimnasio y restaurante son las mismas. Lo único que cambia es que en la fase 3 no hay restricción para el fin de semana. Por lo tanto, si llegáramos a fase 3, que es lo que todos esperamos, porque hace muchísimos meses que no estamos en etapa 3, podrían incluso nuestros locatarios, nuestro comercio de restaurante funcionar durante el fin de semana. Uh-huh. Vivi, ¿y qué pasa con las reuniones en casas particulares? Que siempre hacemos el llamado que lo eviten en lo más posible, pero también aquí da algunas facilidades. Así es, también aquí es importante, ¿cierto?, que hagamos la diferenciación en el caso de los aforos de las reuniones en casa particular. En la cuarentena siguen estando prohibidas, por favor, ojo con eso. Y bueno, en la fase 2, que es la etapa de transición, sin pase de movilidad dentro de un hogar no deberían existir más de 5 personas, sin pase de movilidad. Ahora, con pase de movilidad podrían ser hasta 10. Ya, esa es una importante definición. Ahora, ojo, que siempre se debe cumplir con 1 metro de distancia entre las personas, aunque estemos hablando de casas particulares. Ahora, en la etapa 3, sin pase de movilidad, máximo 10 personas en total, y con pase de movilidad, máximo 20. ¿Ya? Por lo tanto, son números también esperanzadores para que las familias vuelvan a encontrarse, vuelvan a estar juntos, reunidos, ¿cierto? Y quién sabe que ojalá de aquí a fin de año podamos alcanzar a poder llegar a esta etapa y compartir con nuestros seres queridos, que es lo que tanto anhelamos todos. Así es. Vivi, y brevemente, si nos puedes comentar qué pasa con el funcionamiento de los establecimientos educacionales. Bueno, en el caso de los establecimientos educacionales, a la cuna y jardines infantiles, en la etapa de cuarentena, ¿cierto?, que es la etapa 1, la asistencia es absolutamente
educación. Ahora, se podría obviar la autorización si es que la comuna retrocede, es decir, si la comuna está en fase 2 y pasa a fase 1, se podría obviar porque ya empezó el funcionamiento en dicho establecimiento. Ahora, en la fase 2, que es la de transición, la asistencia sigue siendo voluntaria y se permitirá el funcionamiento también de lunes a viernes. Y en fase 3 y 4, la asistencia, por supuesto, también sigue siendo voluntaria, pero se permite que los establecimientos educacionales, salas, cunas, jardines infantiles, funcionen toda la semana, es decir, de lunes a lunes. Ahora, muy importante que aquí hacer un alto porque en nuestra comuna específicamente, nuestro alcalde ha manifestado, ¿cierto?, que se respetará absolutamente las decisiones y recomendaciones que nos entregue el colegio médico. Ya, por lo tanto, en local no olvidemos que existe también la posibilidad de tener cierta autonomía con los establecimientos municipales para que sea la autoridad que determine en virtud de estas recomendaciones que nos podrían estar entregando los especialistas en la materia. Así es. Estamos un poquito pasados en el tiempo. Agradecemos a Viviana Villalobos por toda la información, importante información que nos ha entregado, que sabemos que ya anda circulando esta información también en redes sociales y que hay mucha confusión porque todavía no entramos en este nuevo paso a paso que va a comenzar a regir desde el próximo jueves 15 y ahí se van a ir aclarando y se va a ir difundiendo de mejor forma todo esto. Aprovecho de comentarles que acaba de llegar el informe de la Seremi de Salud y que para el día de hoy hay 17 casos nuevos en Payaco. Es una cifra un poco más alta, pero sí tiene que ver con que son ya resultados del día lunes, martes, que es cuando se toma mayor cantidad de muestras, porque recordamos que el fin de semana el CEFAM se encuentra cerrado y no toma muestras. Por eso siempre es más alto, no solamente en Payaco, en la región. Y que el número de casos activos que tenemos el día de hoy son 55 personas y en fallecidos 36, es decir, falleció una persona más porque hasta el día de hoy ya habían 35 personas. Así es, ya. Eso, Vivi, muchas gracias por el tiempo y la disposición para ayudarnos a comentar esta importante información a nuestros vecinos y vecinas. Sí, por supuesto, siempre atento a todos los requerimientos para poder informar de manera oportuna y a tiempo a toda nuestra comunidad. Así es. A nuestros auditores y auditoras les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en A Tu Salud en Pandemia. ¡Chao! Esto ha sido A Tu Salud en Pandemia, un espacio radial del Departamento de Salud Municipal de Payaco que busca orientar a la comunidad ante el alza de casos COVID-19. Escúchanos a las 12:30 horas por Radio Diferencia.